Este cuadro conocemos mucho a José, pero para aquellos que no están familiarizados con él, el día de hoy va a presentar el ingeniero José Aguirre. Es ingeniero industrial por la Universidad del Valle de Guatemala. Ha realizado investigaciones económicas para el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, entre las que destaca su participación en la propuesta económica, innovación e infraestructura para los lineamientos del CIEN y en la investigación de eficiencia portuaria en Puerto Quetzal. También laboró como asistente de investigación para los proyectos Cadenas de Valor en Centroamérica y Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro del marco del Sistema Estadístico Nacional. Actualmente es investigador para el programa Alianzas Sostenibles para la Innovación, Investigación y Emprendimiento. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Verdaderamente me siento honrado de la presencia de gente de tal nivel, de gente muy importante para la cadena de cacao en el país y también aquellos que nos acompañan en línea, pues verdaderamente considero que esto es un tema que es importante para Guatemala. Y por ende es mi honor presentarles el proyecto Guatemala en la cadena global de cacao, compitiendo con nuestro legado. Habiendo dicho esto, rápidamente me voy a dirigir al público que tenemos desde MIT en inglés. Good afternoon to our friends from MIT. I want to thank you for being here today, listening. I also want to thank Coralia and Monica, who are going to be translating for us today. And also I want to, if you have any questions or want me to clarify something in English, please feel free to ask me at the end of this presentation. Habiendo dicho esto, entonces pasaré rápidamente primero a exponerles sobre dónde veo el potencial de esta cadena. ¿Por qué es importante esta cadena para el país? Resulta que lo que estamos observando aquí es una pirámide que muestra el valor agregado que se le da al cacao a través de diversas presentaciones o productos derivados. Básicamente lo que observamos es el valor unitario por kilogramo de cacao que las marcas que ven a la derecha le dan al cacao. ¿Qué sucede? Que el día de hoy el productor promedio nacional está dándole el valor agregado que observan hasta abajo. ¿Sí? A lo largo de esta presentación, sin embargo, les voy a compartir por qué considero yo Les voy a compartir por qué creo yo que es muy factible que Guatemala suba al siguiente escalón de esta pirámide. Y no solo esto, al final espero compartirles por qué creo yo que el verdadero potencial del país yace cerca de la cima de la cadena y del valor agregado que al cacao se le puede dar hoy en día en el mundo. Sin embargo, todo gran potencial requiere de que se afronten retos, que se afronten desafíos. Y lo que están observando en pantalla son los diversos desafíos que yo identifiqué para esta cadena. A simple vista, es claro que no podemos pretender poder resolver todos los problemas al mismo tiempo. Y es por esto que les voy a explicar a lo largo de esta presentación por qué considero que se deben de priorizar las que ven en pantalla, que más adelante explicaré. Y a la vez, por qué también esto es importante para habilitar, solucionar los demás problemas que ven ustedes aquí. Entonces, en resumen, les estaré hablando de por qué en el corto plazo le conviene al país fortalecer la producción de cacao fino y de aroma a través de la selección estratégica de variedades de cacao que tengan el potencial de diferenciarnos del resto de países. Y cómo esto eventualmente beneficia a la cadena de manufactura de chocolate, que es donde, como ya les mostré, yace el verdadero potencial de la cadena. Entonces, ¿por qué nos interesa este tema? ¿Por qué es importante para el país? Bueno, empecemos desde la justificación histórica. Resulta que los mayas
fueron los principales exponentes del cacao y del chocolate en el mundo antiguo, junto con otras culturas centroamericanas. Resulta que para esta gran civilización, el maíz y el cacao eran de sus principales productos comerciales. Y de hecho, adoraban tanto al cacao que trascendió a un nivel cultural e incluso a un valor religioso para ellos. Porque lo que aquí observamos es una vasija maya que se encuentra en la Universidad Francisco Marroquín, y lo que está mostrando es al dios del maíz, Ununachtú, siendo decapitado y colgado de un árbol de cacao por los dioses del inframundo. En pocas palabras, señores, el cacao alguna vez fue tan importante en esta región que incluso colgábamos a nuestros dioses de este arbolito. Ya ahora, sin embargo, el cacao no figura dentro de nuestras exportaciones, es invisible. Hoy en día Guatemala exporta principalmente bananos, café y cardamomo. ¿Será que entonces el cacao ya no tiene un valor? ¿Será que en este mundo moderno ese árbol tan antiguo ya no es apreciado? Les pregunto. Bueno, analicemos qué dice la cadena global. Resulta, señores, que la cadena global de valor del cacao es 1.5 veces más grande que la del café, 3 veces mayor a la del maíz y 34 veces mayor a la del cardamomo. Entonces, en pocas palabras, mientras nosotros abandonamos nuestro legado, el resto del mundo sigue venerándolo, aunque sea económicamente. Si esto no es suficiente para palpar la magnitud de esta cadena y del impacto que podría tener en el país, solo el día de hoy, si fortaleciéramos la producción de cacao, podríamos beneficiar a alrededor de 10,000 familias productoras. Por otra parte, y allá tenemos al señor Pablo Girón de Conadea, que tuve el gusto de entrevistar, el gusto de tenerlo aquí. Me contaba cómo se pasó de tener 12,000 hectáreas a alrededor de 4,000. Es decir, fortalecer esta cadena implica plantar árboles, y esto obviamente implica beneficios ambientales y ecológicos. Entonces, en resumen, ¿por qué nos interesa esta cadena? Y no solo a los que están aquí, que pertenecen a ella, sino al país como tal. Nos interesa porque hay un beneficio económico, social, ambiental e incluso cultural en este producto. Entonces, ahora sí, comenzando con por qué debemos fortalecer el eslabón de producción de granos. Y para esto voy a utilizar la perspectiva de la cadena global de cacao, que ese fue mi enfoque. Primero, entender qué pasa a nivel mundial y dónde puede un país pequeño como nosotros entrar a competir. Resulta que, para empezar, voy a rápidamente contarles cómo se estructura la cadena. La cadena comienza en el eslabón de producción. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay procesos agrícolas que llevan al árbol de cacao y de la producción se obtiene grano seco, fermentado. De este se clasifica en 2 productos: cacao ordinario y cacao mediano. Ahora, ¿qué es lo interesante? Si seguimos al cacao ordinario, de ahí se extraen 3 subproductos: la pasta de cacao, la manteca de cacao y el polvo de cacao. Y estos son los que se utilizan para mezclarse con otros ingredientes en los chocolates y bebidas de chocolate. Y aquí es donde observamos la mayoría de chocolates que todos conocemos: los Hershey's, los Snickers, etc. El cacao fino y de aroma, por su parte, pues sí, cierta porción de este se utiliza en la industria para agregarle sabor y aroma a las mezclas, pero otra gran parte de él se deriva en chocolates gourmet, premium, de alta calidad. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, esto es importante porque desde esta perspectiva, cuando analizamos los números, nos damos cuenta que existe un nicho de mercado. Solo el 15%, y estas son cifras un poco elevadas, he encontrado unas más pequeñas, en donde indican que el cacao fino de aroma es escaso en el mundo, es poco lo que hay y lo que se produce. Entonces, ¿por qué nos interesaría? ¿Por qué deberíamos apostarle a un mercado tan pequeño? Esto se responde al analizar la estructura de la cadena global.
Aquí están observando cómo se estructura el 85 al 90% de la cadena global de cacao. Si empezamos desde arriba con la producción de chocolates comerciales, resulta que estas 5 empresas controlan una significativa porción del mercado. Miremos el procesamiento. Solo 3 empresas controlan más de la mitad del mercado mundial. Es decir, ¿cómo un país pequeño podría querer entrar a competir con estos grandes monstruos uno a uno? Miremos qué pasa a nivel de los proveedores. En la producción de granos de cacao ordinario, resulta que el número de participantes es tan grande que la literatura mejor los clasifica, los aglomera por continentes. Es decir, ¿dónde hay espacio aquí para Guatemala? No la hay. Y es por eso que es importante ver al nicho de mercado que se desvincula de la cadena tradicional, que no rinde cuentas a estas grandes empresas, al menos no directamente. Y entonces aquí vamos a encontrar mayores oportunidades para un país pequeño, pues, pequeño pero con gran potencial. No sé, me desesperen, ya voy a pasar a los resultados potenciales. Si no les ha quedado claro con esto, rápidamente observemos los números. Resulta que África, solo África, anualmente está produciendo alrededor de 3.2 millones de toneladas de cacao. ¿Y cuánto produce Guatemala? 0.001. No somos nada en comparación con África. Es tanta la producción que los procesadores, como vimos, Cargill y todos los grandes, tienen que mandar el cacao en megacontenedores. Contenedores que Guatemala no podría esperar llenar, ni con toda la producción anual. Y creo que esta imagen lo refleja. Aquí está África, y nosotros somos estos. Entonces, no, señores, no vamos a competir contra África. Tenemos que alejarnos del cacao ordinario. Y también sucede con los chocolates. Los chocolateros, Hershey's, Ferrero, no van a querer poner sus ojos en un país como Guatemala, donde su producción no solo es pequeña, sino que resulta que a ellos no les interesa el cacao. Su producto es azúcar, leche y aceite de palma. Y aquí pueden ver las cifras. ¿Sí? Simple y sencillamente, cuando alguien come uno de estos productos, no está consumiendo cacao. Entonces, ahora sí, hacemos el mercado de cacao fino y de aroma. Aquí estamos viendo una pirámide que muestra cómo se estructuran los mercados y los precios que se manejan para el cacao según las diversas clasificaciones. Y resulta que me sorprendió el hecho de que actualmente la mayoría de la producción de cacao nacional es del tipo ordinario. Es decir, no alcanza ni siquiera para salir a exportación. Es decir, en otras palabras, el día de hoy, simple y sencillamente tenemos a nuestros productores compitiendo contra África. Y es por esto que nuestra trayectoria debe de ser subir en esta pirámide hacia los nichos de mercado de finos y de aroma, e incluso quizás a los finos. Para convencerlos un poco, voy a correr una rápida simulación de los potenciales beneficios de esto. Resulta que actualmente se están cultivando, sin mucho, unas 5,000 hectáreas de cacao. Voy a asumir una productividad de 0.4 toneladas por hectárea, y esto está alrededor de las 2,000 toneladas anuales, sin mucho. El precio por tonelada voy a asumir que es el precio más bajo que se le da al cacao ordinario. Pues de nuevo, como les comentaba, el cacao nacional no sale a exportación, se vende localmente a precios mucho menores, pero vamos a asumir el precio más bajo para el cacao ordinario. Resulta que si nosotros exportáramos todo nuestro cacao en cacao ordinario, podríamos estar generando exportaciones de alrededor de $6 millones. Actualmente las exportaciones están llegando al 1 millón, pero es cacao fino, cacao de aroma, fino y aroma, que es al que estamos apostando. Pero de nuevo, ya vemos un beneficio, ¿no? Pasa de 1 millón a 6 millones. Sin embargo, ¿qué sucede si exportamos el cacao en la clasificación de fino y de aroma? Aquí lo único que cambié fue el precio por tonelada, que estoy asumiendo es el precio que se manejó en promedio para 2019, que estaba alcanzando casi las $4,500 por tonelada.
Esta cifra igual no es la cima de la pirámide, aún se manejan precios mucho más altos en la cadena. Pero bueno, utilizando solo esa cifra, las exportaciones ya suben a 9 millones. Bueno, ¿qué pasaría si aumentamos el área productiva? Como les contaba, ahora tenemos como 4.000, 5.000 hectáreas, pero alguna vez tuvimos cerca de las 12.000. Si recuperáramos esas hectáreas, las exportaciones podrían verse alrededor de las 21 millones de dólares anuales. Ahora les pregunto, ¿qué creen que va a pasar cuando transformemos esto? Y voy a dejar esa pregunta abierta para responderlo posterior. Ahora sí, habiendo entendido cómo funciona a nivel global la cadena, pasé a analizar la cadena nacional. Dije, ok, ya conozco la cadena, ya sé cómo funciona, voy a ir a ver cómo está funcionando en mi país. Y aquí fue donde tuve el verdadero gusto de entrevistar a muchas personas expertas en la materia, empezando por los productores, y que tenemos varios aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por estar. Y básicamente me alegró que todos me dijeran, estamos apostando al cacao fino y de aroma. No hubo uno que me dijera, queremos cacao ordinario. Entonces, esto se debe también porque resulta que en el país tenemos variedades de calidad, tenemos clima y suelos adecuados, y también ya estamos desarrollando experiencia y conocimientos para generar cacao fino y de aroma. Entonces, el país actualmente, al menos desde los productores, están apostando al cacao fino y de aroma. También tuve el gusto de entrevistar a chocolateros, también tenemos algunos aquí el día de hoy. Y entrevisté a expertos e investigadores en la materia. Y de estas entrevistas, más análisis de la literatura nacional, pude construir el diagrama de problemas que les mostré al inicio. Y ahora sí, ¿cómo podemos nosotros fortalecer la producción de cacao y comercialización en el país? Bueno, voy a empezar por hablar de las variedades rápidamente. El cacao se clasifica en dos variedades, el criollo y el forastero, del cuya mezcla surge el trinitario. Sin embargo, dentro de todas estas tres variedades hay una gama de subvariedades que surgen y que cambian en sus características. Esto causa también que las variables que determinan muchos de los procesos en la cadena cambien o se den. ¿Por qué es esto importante? Y pues bueno, resulta que si uno tiene un cacao que es de muy buenas características, buena productividad, buen sabor, uno puede, por ejemplo, clonarlo y tener un cacao idéntico. Sin embargo, si uno lo que quiere es buscar nuevas características, pues puede mezclar variedades y buscar obtener ciertas cualidades. ¿Qué sucede en el país? Les pregunto. ¿Será que en el país estamos siendo estratégicos en esta materia? Bueno, este es un estudio que publicó la Universidad del Valle, ¿sí? En la revista número 44, especial cacao. Fueron a las fincas de Alta Verapaz, y básicamente aquí lo que miramos es un dendrograma con las diferentes variedades que tenía esta área. Y yo creo que la mejor manera de explicar esto es con las palabras del señor Carlos Torreviarte, que entrevisté y espero me esté viendo el día de hoy. Tenemos un chirmol de variedades. Eso fue lo que me dijo. Tenemos un chirmol de variedades y el mismo estudio pues está demostrando esto. Por otra parte, el estudio también dice, miren, resulta que según el tipo de variedades, sí van a cambiar los procesos. Esto quiere decir que para cada uno de estos habría que tener procesos específicos. Y que claro, no es sostenible ni es eficiente para un país que lo que quiera es aumentar su productividad con estas variedades. Entonces, claramente, solo de aquí podemos observar la necesidad de reducir esta amplia gama. También en la misma revista hubo otro estudio que no eran el mismo y también encontró lo mismo. Es decir, el momento óptimo para detener el proceso cambia según la variable. Y si lo que tenemos es un chirmol, tenemos un problema. Ahora bien, no todo es malo.
Resulta que también entrevisté a expertas catadoras de cacao, a la estimada Maffer, que nos acompaña el día de hoy, también a Dolores, espero que esté viendo, y ellas me dijeron, mira, no todo es malo, resulta que esta amplia variedad también implica una diversidad de sabores, una paleta que no todos los países tienen. Es decir, aquí tenemos cosas malas, pero también hay cosas buenas. Y por ende es importante no solo reducirla, porque obviamente no podemos tener 100 variedades para un pobre productor, pero sí tenemos que ser estratégicos. Tenemos que manejar tanto la reducción como un modelo heterogéneo en donde podamos preservar sabores, preservar cualidades de estos árboles. Entonces, les pregunto, ¿será que habiendo fortalecido la producción y la cadena, o el eslabón en este caso, de cacao en el país es suficiente? ¿Será que es suficiente esto? Bueno, miremos los números. Resulta que el principal exportador solo de cacao fino y aroma es Ecuador. Que aquí tenemos al señor Darío, que creo... Es venezolano. Ah, es venezolano. Ahí conozco pero me imagino que lo identifica el vecino país. Pues bueno, resulta que Ecuador exporta 177,000 toneladas anuales de cacao fino y de aroma. Y en este estudio, pues en ese momento Guatemala estaba alrededor de las 33. Los últimos datos que vi alcanzan las 300 toneladas. Seguimos siendo nada, ni siquiera en comparación con República Dominicana, que está muy cerca, somos competitivos en volumen. ¿Sí? Entonces, claro, es importante fortalecer la producción de granos de cacao, ser más eficientes, tener buena genética, buenos sabores, etcétera. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Esa es la pregunta aquí. Bueno, la respuesta es que necesitamos diferenciarnos. Necesitamos decir, nuestro producto es cacao, sí, pero no es el mismo. Y es ahí donde entra y regreso al inicio de esta presentación. Porque resulta que tenemos algo único como país y como región mesoamericana. Y creo que las palabras del señor Pablo Girón engloban esta idea, donde dijo, de los países productores de cacao, nosotros somos los que más cultura tenemos, más historia. Y esto es algo que nos diferencia del resto de países. Y la buena noticia es que tenemos genéticas propias. Es decir, tenemos genética que podemos identificar con esta cultura. Aquí voy a usar las palabras del estimado señor Carlos Collado, que me acompaña el día de hoy, y que dijo, tenemos árboles criollos con más de 800 años. ¿Sí? Entonces, tenemos la historia y también tenemos el material para acuñar esta historia. ¿Y por qué es importante? Me van a preguntar. ¿Por qué necesitamos usar las variedades nacionales o al menos tener esa cercanía con ellas? Porque resulta que también entrevisté a un comercializador de cacao internacional, de Hong Kong Cocoa, Cacao Verpaz. Y él lo que me dijo fue básicamente, pues, yo con un poco de pena le dije, mire, tenemos historia, tenemos esto. Y me dijo, ¿de qué me sirve tu historia? Sí, lo que me estás vendiendo son árboles del café. ¿Cómo yo puedo llegar al productor extranjero y decirle, te vendo este cacao que no es igual al de aquellos, pero resulta que viene del mismo árbol? Entonces, claramente, no podemos usar esto si a la vez no preservamos cierto material que corresponda a esta historia. Y aquí me enorgullece tener al día de hoy a Mirna Rojas. Ella es emprendedora y fundadora de Chocolates Doña Pancha, que tuve el gusto de entrevistar. Y esto me lleva al siguiente punto. Imaginemos el caso en donde tenemos una buena producción de cacao, que además lo podemos vender diferenciadamente en el extranjero. ¿Realmente vamos a querer mandar eso fuera? Y aquí lo que observamos es que en el país no solo se hacía cacao, sino también se producía chocolate. La señora Mirna la cuenta en su historia que es de la quinta generación de chocolateros en su región. ¿Sí? Entonces, hay interés también de los chocolateros por tener acceso a este legado que también les corresponde como guatemaltecos. Y resulta, también, señores, les cuento que tenemos maestros chocolateros en el país. ¿Será que realmente tenemos que mandar esto a un alemán para que haga algo de excelencia? ¿O algún danés? También tengo el gusto de tener aquí al señor Pablo Matute, de Chocolate Cero, que entrevisté también,
Y aquí estamos viendo cómo ponen alto el nombre de Guatemala ganando un premio en París. Y lo que demuestra es que no solo debemos de rescatar este potencial, sino que tenemos la capacidad de agarrarlo y hacerlo algo mejor. Voy a mostrar la página de Chocolate Cero y para contarles rápidamente, Chocolate Cero actualmente está vendiendo a nivel nacional y yo como guatemalteco, y soy de hecho cliente, le he comprado un par de veces, lo que observamos es nuestra Guatemala siendo expuesta al mundo. Yo como guatemalteco, que soy de Petén, me encanta ver a Propetén ahí, que de hecho los entrevisté, me fascina. Pero ahora otra vez les pregunto, ¿qué más? ¿Sí? Porque eventualmente cuando la producción aumente, Chocolate Cero va a tener que salir, Chocolate Doña Pancha, todos los chocolateros que entrevisté van a tener que exportar. El mercado local no da ahorita para una alta demanda de chocolates finos. Entonces, cuando llegamos al extranjero, esto es bonito, sí, y algún turista que diga, bueno, me interesa saber sobre estos sitios, va a investigar, pero ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Aquí les muestro la competencia internacional. Tenemos a un chocolate ecuatoriano, ¿sí? Que ellos no solo venden la calidad, no solo venden su lugar, sino también están vendiendo su historia, ¿sí? Están diciendo, mire, el cacao nació en Ecuador, tiene 5.400 años aquí. Entonces, un consumidor extranjero que mire esto va a decir, porque resulta, señores, que el cacao y el chocolate, específicamente el chocolate, es un producto de alto precio. El consumidor compra chocolate no porque tiene hambre, sino porque quiere darse un lujo, ¿sí? Entonces, estas historias son ideales para vender en un mercado de este tipo. Y entonces, antes de pasar ahí, pues lo mismo debemos buscar replicar nosotros, ¿sí? Porque resulta que sí, el cacao se originó en las Amazonas, ¿sí? Algunos lo debaten, pero digamos que se originó en las Amazonas, y está bien, los ecuatorianos tienen lo suyo, los africanos tienen lo suyo, ellos tienen derecho a vender lo suyo. Nosotros debemos vender esto. ¿Y qué es lo nuestro? Sí, el cacao nació allá, pero aquí se creció, aquí está la cuna del cacao y del chocolate, gracias a nuestras culturas prehispánicas, ¿sí? Y si no les convence esto, si no les convence, déjenme contarles, señores. Déjenme contarles, señores, que no somos los únicos, ¿sí? Porque los mayas no solo estuvieron en Guatemala, estuvieron también en México. Y aquí estoy mostrándoles sobre Feliu Chocolate. Feliu Chocolate es otro muy buen productor que ha ganado premios internacionales y miren lo que venden. Chocolate es una palabra mexicana. Y de hecho, pues yo también les pregunto, bueno, ¿por qué nosotros también? Nosotros también, porque los maestros eran acá. Y si no me lo creen, pues igual, este slide lo actualicé porque tenía otro de hace unos meses. Cambiaron la página, pero en el anterior decía, somos el país del chocolate. México es el país del chocolate. Nuestra misión es recuperar para México el título de país del chocolate. Entonces, si nosotros tenemos miedo de enfrentar al mundo con este legado, decir, miren, mucho esto es nuestro, otros los van a hacer. Los mexicanos, yo no sé si han tenido relación con mexicanos, los mexicanos son ellos abrazan su cultura, ¿sí? Entonces, ellos no van a tener miedo de vender esta cultura. Déjenme mostrarles otra cosa. Creo que nuestro público en el extranjero va a identificar claramente a estas personas. Tenemos al futuro rey de Inglaterra, rey William, bueno, el príncipe William ahorita. Y se encuentra en Belice. Aquí está él viendo un productor beliceño de cacao, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es lo más seguro un criollo. Pero yo investigando un poco de literatura, me encontré con el siguiente título. Los beliceños, que de hecho les cuento, yo estudié en Belice y los conozco también, abrazan su cultura y tratan de ver de dónde se agarran para decir esto es nuestro. Los beliceños ahora están llamándolo criollo beliceño, ¿sí? Entonces, si nosotros no queremos esto, los mexicanos y los beliceños le van a sacar raja y nosotros nos vamos a quedar cantando en la luz. Y esto me lleva a la siguiente situación, ¿sí? En donde
¿qué pasaría si nosotros le damos el valor agregado que chocolateros como Chocolate Cero, tanta chocolate que también lo entrevisté y el precio, o sea, le están dando alrededor del mismo valor? Nosotros agarramos la producción de granos nacionales y los transformamos en chocolate de alta calidad. Los beneficios pasarían de 21 millones a cerca de 266 millones de dólares anuales. Si se vendiera este chocolate fuera en el exterior, en mercados europeos, mercados norteamericanos, el potencial es enorme. Y ojo que aquí yo no he tocado productividad. Yo no he asumido que los mercados cambien, que el mundo se da cuenta que lo que está consumiendo es grasa y azúcar y está empezando a buscar cada vez más chocolates de alta calidad y con rasgos únicos. Entonces, este valor, a mi perspectiva, es muy, muy conservador. Y solo para aclarar que yo a este punto de mi trabajo ya estaba terminando. Esta fue una fase exploratoria. Me hubiese encantado poder profundizar en esta parte de la transformación, porque se van a necesitar análisis de mercado, análisis económicos competitivos más profundos para encontrar el verdadero potencial. O sea, esto solo es una pequeña prueba de lo que se podría tener. Entonces, esto me lleva al resumen de conclusiones. La primera conclusión, tenemos que fortalecer la producción de granos de cacao. ¿Cómo? A través de la selección estratégica de un cacao que mantenga cierta, es decir, una genética nacional que mantenga cierta variedad, cierta heterogeneidad, pero que a la vez nos permita controlar los procesos, estandarizar procesos, facilitar un montón de actividades que dependen de la variedad. Y por otra parte, también tenemos que agarrar nuestra genética e involucrarla en cierta medida. Y aquí no estoy diciendo que tenemos que utilizar puros criollos. Podemos crear nuestros propios trinitarios, nuestras propias genéticas a partir de lo que sabemos es nuestro. A mí varios me dijeron que encuentran cacao en sus montañas que nadie lo sembró, que es cacao que ahí creció. Entonces tenemos esa genética, hay que aprovecharla. Y de nuevo, ¿por qué no podríamos hacerlo? Miren dónde nos encontramos. Yo tengo claro, la Universidad del Valle de Guatemala no tiene ningún impedimento en poder apoyar y poder competir, como por ejemplo con el CATI, que el CATI es un referente hoy en día en genética y se compran genéticas CATI. ¿Sí? Pero esa es genética de ellos. Los costarricenses agarraron la genética, hicieron experimentos, modificaron su genética y ahora la venden y hasta la patentan, les cuento. Entonces, la Universidad del Valle también puede apoyar. Otras universidades, centros de investigación en el país tienen que agarrar este tema y profundizarlo y encontrar la posible propuesta que se tiene que encontrar por esta área. Por ahí tiene que estar. Y la última conclusión, señores, es la siguiente. No me queda la más mínima duda de que con esto Guatemala estaría dando un pequeño primer paso para al fin remontar su vuelo. El potencial en la cadena global de cacao es enorme, como se las he expuesto. Muchísimas gracias. Recomendaciones rápidas. Resulta que tenemos también que fortalecer la integración de la cadena. Este problema no se va a resolver solo. ¿Sí? Creo que ustedes pueden palpar el reto que se presenta y me alegra que el día de hoy hayan tantos individuos de diversas organizaciones escuchando esto, ¿sí? Porque ese es el reto, que Guatemala diga, miren muchachos, en vez de darnos entre nosotros, en vez de pelear entre nosotros, unámonos y resolvamos este problema porque nos conviene a todos. Y quizás les pongo un reto mayor, porque ese era el reto que me expusieron a mí, los que entrevisté. Pero yo ya viendo la cosa, pensé, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué solo quedarnos con nosotros? ¿Por qué no irnos con los mexicanos y los brasileños? Miren, escuchándonos, metamos pie, no peleemos entre nosotros, hagamos una denominación regional de cacao, ¿no? Y vayamos a competir contra los sudamericanos y los africanos que el día de hoy nos están comiendo el mandado. Esa es la recomendación final. Por supuesto, se necesita impulsar mucha investigación en el tema. Y de nuevo, por esto agradezco a Spire por esta oportunidad que me da de poderles exponer este tema. Y espero que no sea el último de este tipo de investigaciones sobre la cadena de cacao.
Habiendo dicho esto, me despido. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas, pero antes quiero agradecer rapidito a un par de personas. Quiero agradecer a Dios, porque sin Él esto no hubiera sido posible. Y por la cantidad de personas que puso en mi camino, muchos entrevistados que están aquí el día de hoy, otros que no he podido entrevistar, en su momento se va a poder, pero que igual me abrieron muchas puertas para desarrollar esta investigación. Agradezco luego a la Universidad del Valle de Guatemala por este espacio que nos brinda al proyecto Aspire de nuevo, específicamente a Anita Varga, que ayudó en la gestión y me consta que le costó un buen periodo. Y luego agradecer, por supuesto, a mi familia, mi madre, mi padre que me acompañan el día de hoy, mi tío Víctor, que también vino a ver dónde estaba la inversión. Pues, y por último, pues a mi asesor, Hugo Maúl Rivas, economista que el día de hoy no nos pudo acompañar lastimosamente, pero que también le mando mis sinceros agradecimientos. Y finalmente a todos los que nos acompañan el día de hoy. Espero que con este proyecto hayan visto en Guatemala un nuevo potencial, un nuevo brillo, una nueva esperanza. Muchas gracias.